Me siento muy honrado de pronunciar las palabras de apertura de este acto de lanzamiento del reporte regional sobre los pueblos indígenas realizado por el Banco Mundial, y quisiera agradecer la oportunidad para poder compartirles algunos de los aspectos fundamentales de nuestro plan estratégico de gobierno destinado a los pueblos originarios de Panamá durante el quinquenio presente 2014-2019. Por decreto ejecutivo, nuestro país ha adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Internacional de Desarrollo 2030, ODS, aprobados durante la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas, como una pauta para los esfuerzos de desarrollo de la República de Panamá. Es nuestra decisión de gobierno el no escatimar ningún esfuerzo para cumplir las metas de Estado allí trazadas, que se complementan a nuestro plan estratégico quinquenal a fin de mejorar la calidad de vida de todos los panameños con equidad y en particular de los sectores más vulnerables de la población, priorizando a nuestros pueblos originarios y sus descendientes. Echar a caminar este compromiso de gobierno pasa por garantizar el acceso de todos al agua potable, sanidad básica, vivienda digna y servicios públicos eficientes de salud, educación, seguridad y transporte. Ante esta situación, queremos agradecer al Banco Mundial por la preparación del reporte sobre la población indígena de América Latina y del Caribe en el siglo XXI, el cual estamos convencidos guiará todos los esfuerzos que llevamos adelante para afrontar de manera decidida los distintos desafíos que tenemos como sociedad y como país. El gobierno que presido está comprometido con el desarrollo integral de nuestros pueblos originarios en consulta con sus comunidades, respetando sus autoridades tradicionales, así como su patrimonio histórico, cultural y ambiental. Por esta razón, el presupuesto del gobierno asignado a nuestras comarcas está destinado a mejorar la calidad de vida en la comarca a través del acceso a sanidad básica, nutrición, vivienda, servicios de salud, educación y programas sociales, conservación de las áreas protegidas, construcción de puentes zarzos, potabilizadoras, caminos de producción, así como el diseño conceptual y los estudios para la construcción de la capital indigenista en Llano Tugrí, entre otros, para la comarca Novebuglé. Nuestro Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Asuntos Indígenas, tiene previsto desarrollar el proyecto de fortalecimiento de las capacidades para la implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Originarios. De igual manera, hemos priorizado la convivencia pacífica y el respeto de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las comunidades indígenas. A través de un equipo especializado, han sido identificadas y analizadas todas aquellas situaciones que pudieran significar una alteración o vulneración de los derechos reconocidos a las poblaciones indígenas, así como conflictos existentes con otros grupos indígenas o no indígenas que hayan generado algún tipo de confrontación. La comunicación constante con las autoridades reconocidas de cada uno de los grupos indígenas que conviven en nuestro país, sus principales líderes y las comunidades en general, además la estructuración de un canal entre todas las instituciones estatales que garantice una respuesta eficaz al clamor de nuestros indígenas, ha permitido un acercamiento de nuestras autoridades gubernamentales a sus principales necesidades en apego al respeto de su cultura sin menoscabar su identidad como panameños. Temas sensitivos como asentamientos informales dentro de las comarcas e inexactitud en cuanto a límites están siendo investigados in situ por personal técnico que ha ido proporcionando información exacta y sustentada que nos permitirá restablecer el ordenamiento territorial, siempre respetando las garantías fundamentales de todos los panameños. A través del Ministerio de Gobierno y en conjunto con las instituciones públicas hemos procurado que en todas las actuaciones, planes y proyectos de nuestro gobierno prevalezca la consulta libre, previa e informada. Todas las comunidades indígenas han sido debidamente involucradas en los distintos proyectos en ejecución o próximos a realizarse.
teniendo injerencia directa en las decisiones que sobre ellos se tomen y respetando los compromisos que el Gobierno de la República haya adquirido con ellos. Adicionalmente, nuestra Administración tiene contemplada la ratificación del Convenio 169. Sin embargo, sentimos que antes de avanzar tenemos que abrir un diálogo previo que nos permita ponernos de acuerdo para avanzar juntos hacia la ejecución de los planes de desarrollo integral de cada comarca. Con tantos retos, amenazas y desafíos globales que enfrentamos, Panamá entiende que no hay lugar para la exclusión y, en consecuencia, tenemos que enfrentar la pobreza y la desigualdad con toda la fuerza del Estado para que todos nuestros ciudadanos tengan derecho a una vida plena con justicia, dignidad y todos los derechos que la Constitución Nacional y las leyes del país consagran sin distingos de raza, posición o clase social, religión o credo político. El informe del Banco Mundial que hoy se presenta parte de un principio: dejar de considerar a los indígenas como una minoría y reconocerles como pueblos con identidad propia. Esa identidad no es incompatible con la diversidad y la pluralidad cultural del pueblo panameño, sino que nos unifica y fortalece. Por todo lo anterior, felicitamos al Banco Mundial por el esfuerzo realizado con la publicación de este reporte y agradecemos que se presente en nuestro país, que aún mantiene una deuda histórica con los pueblos indígenas. Nos proponemos honrar esa deuda con la elaboración e inicio de ejecución del Plan Estratégico Panamá 2030. Yo quisiera, en este momento, aprovechando la presencia de las autoridades, compartir puntos muy específicos de lo que es el futuro y cómo sentimos que debemos de trabajar juntos por el desarrollo de sus pueblos. Hace ya casi 28 años, un cacique cuna, amigo mío, Carlos López, en Aquiliquinja, enterrado en San Ignacio Tupile, me dijo que algún día Dios y el pueblo panameño me dan la oportunidad de dirigir este país. En una conversación muy tarde, en horas de la madrugada, enfrente del ANELE, previo a salir a un congreso cuna, donde se debatía la presencia o no de una zona militar en el área de la comarca Gunayala. Un solo favor me pidió, o una sola consejo me dio: que si Dios me da esa oportunidad y el pueblo me permitía, me preocupara por la educación de los pueblos originarios. Y por eso, cuando escucho al vicepresidente del Banco Mundial enfocar el tema de educación, para mí es algo muy importante. Y quisiera compartir con ustedes de que en las próximas 2 semanas estaremos adjudicando la primera licitación histórica que se ha dado en este país para eliminar las aulas ranchos de un distrito completo en la comarca Nova, el distrito de Muná específicamente. Un proyecto de $40 millones sin precedentes que va a impactar 45 centros escolares. Y por eso, en el tema de educación, para mí es bien importante que diseñemos una hoja de ruta en conjunto para aumentar la cobertura de la escuela media y premedia en el área de las diferentes comarcas. Para eso se necesitan muchas obras de infraestructura, donde las reglas de cómo hacerlas tienen que estar bien claras. Cuando entren los contratistas a trabajar en estos proyectos, va a haber un impacto muy fuerte en generación de empleos, va a haber un fortalecimiento a la economía de estos pueblos, y por eso es muy importante también el debate de cómo se incorporan los pueblos originarios en lo que es el desarrollo económico del país. Las reglas tienen que estar claras, pero no podemos permitir que las personas tengan que trasladarse, luego de pasar las transferencias sociales, horas para poder tener acceso a alimentos. Hay que debatir cómo puede haber mayor presencia de empresas privadas liderizadas o cooperativas por los pueblos originarios que permitan de que ese crecimiento económico que está viviendo el país, la prosperidad, les llegue a todos y que tengan acceso a la compra de medicamentos. De nada vale que un gobierno promueva transferencias económicas si la población no tiene acceso directo a la compra de medicamentos, a la compra de alimentos, a la compra de diferentes bienes que ofrece la economía y los servicios de nuestro país. Por eso, ese diálogo, ese debate es muy importante. Estamos construyendo plantas potabilizadoras. Se va a impactar con mucha fuerza las diferentes comarcas. Solo este fin de semana, el mismo director de CONADES recorría Playón Chico, San Ignacio Tupile, diferentes puntos de la comarca Gunayala, identificando las fuentes de agua que hay muy cerca de las islas, pero sin embargo las poblaciones tienen muchos problemas de agua potable. Entonces, es muy fácil resolverlo. Necesitamos solamente mayor colaboración, mayor cooperación, mayor integración entre la fortaleza del poder público y la voluntad de la clase política del país de trabajar en conjunto con los pueblos indígenas, los pueblos originarios, en que este desarrollo les llegue a todos ustedes. Pero para eso el ambiente de paz, de respeto, de diálogo es muy importante. Y es algo en lo que nuestro gobierno ha puesto una prioridad, porque la confianza se está recuperando y se demuestra que ya a casi 21 meses de gobierno, sin duda alguna se consolida esa relación
entre las autoridades tradicionales y las autoridades locales que representan al órgano ejecutivo. Antes de todo, tenemos que agradecer al Banco Mundial por buscar este evento regional, realizarlo en Panamá. La realización en Panamá tiene un múltiple significado. Es equidistancia, es un lugar donde nos podemos encontrar todos, pero también es un lugar donde se empieza a reconocer que queremos hacer las cosas bien, que tenemos un presidente y un gobierno comprometido con un proyecto de desarrollo de todo el país, con énfasis en los que menos tienen, y en este caso, por razones de acumulación histórica, los que menos tienen son los panameños indígenas. También ya he escuchado que Panamá empieza a ser un modelo sobre el cual hablar, de cómo atender estos temas de una forma no violenta, de una forma donde el diálogo reemplaza la confrontación. En todo caso, la confrontación de ideas, que es válida, que es legítima, como dice mi amigo, el Saila Guayaquiller, no siempre estamos de acuerdo, pero siempre estamos de acuerdo en que tenemos que seguir conversando y encontrar las soluciones. Ahora, después de 17 años, el Banco Mundial decide aprobar un proyecto de desarrollo para indígenas en un país después de que se hizo en Ecuador. No se había hecho, ya han escogido a Panamá como lugar donde se va a hacer un proyecto así, lo cual agradecemos y lo cual significa para nosotros mucho, y es otra de las razones por las cuales debemos entender que se ha escogido Panamá como lugar de este evento de impacto internacional. Pero en este diálogo, en el que no siempre estamos de acuerdo, la pregunta más importante es, ¿qué es desarrollo? ¿No será que estamos midiendo a los indígenas con las métricas de los no indígenas? Y queremos decir que un pueblo indígena no es desarrollado porque no corresponde con nuestras métricas. Entonces, si queremos lograr el desarrollo, no puede ser un desarrollo impuesto, tiene que ser un desarrollo conversado. Tiene que ser entender qué significa desarrollo para aquellos sectores que sentimos nosotros que requieren transformaciones en sus realidades. Hace 50 o 100 años, desarrollo era talar y encementar toda la tierra. Y los indígenas nos decían, esa no es la forma de relacionarse con la tierra. No podemos acabar con el agua, no podemos acabar con los árboles, no podemos contaminar. Y tal vez decíamos, o aquellas personas en esa época les decían, tú no sabes nada, eso no es desarrollo. Y ahora estamos descubriendo que nuestros indígenas tenían razón, que el desarrollo que nosotros queremos tiene que ser en el respeto a la tierra, en el respeto a la naturaleza, en la custodia del agua. Sin agua dulce, sin agua de consumo humano, no podemos sobrevivir. Y eso nos lo venían diciendo los indígenas con los que convivíamos hace tanto tiempo. Entonces, ¿de cuál desarrollo estamos hablando? Es la primera pregunta que no vamos a poder contestar en el día de hoy, pero que requiere un diálogo y requiere un reconocimiento de que las respuestas no las tenemos en el gobierno, ni las tenemos en el Banco Mundial, ni las tenemos en Naciones Unidas, que las respuestas van a surgir de un diálogo inteligente, con responsabilidad y buscando la armonía. Pero la búsqueda de la armonía no significa que no haya tonalidades diferentes, no significa que no haya voces distintas, no significa que no haya instrumentos que toquen la pieza de una forma distinta a la que la hemos tocado hasta ahora. Pero la búsqueda de la armonía es lo que nos va a permitir encontrar eso, esa palabra esquiva que denominamos desarrollo. No hay un libro de recetas para alcanzarlo. Aquí en Panamá, en este momento, estamos escribiendo el libro, y lo estamos escribiendo todos, y esperamos que se escriban otros libros en otros países. Pero el libro que escribamos juntos en Panamá sirva de modelo a esos otros países para escribir su libro. Y eso es parte también del mensaje de lo que estamos haciendo hoy. Tenemos frente a nosotros varios retos. El presidente habló, reunámonos, conversemos, todo el gobierno, con todas las autoridades de los pueblos indígenas, de los indígenas panameños. Pero eso no es suficiente, ahí falta gente, ahí faltan los que no son ministros y los que no son dirigentes. Ahí faltan los que no son indígenas y que conviven con los indígenas dentro y fuera de las comarcas.
Ellos también tienen algo que decir, porque si no, no será una solución armónica. Y eso lo comprendemos bien. Y no solamente, repito, los ministros y los caciques, porque hay una juventud que quiere ser escuchada. Hay un grupo de mujeres que quiere ser escuchada y que no siempre en las sociedades tradicionales han tenido el rol protagónico que hoy en día reclaman. Así que ese diálogo, que tiene que ser inclusivo, no se reduce a los invitados al día antes o después del gabinete. Pero es un gran avance que hagamos esa reunión antes o después del gabinete, con todo el gobierno, con el presidente de la República, con todas las autoridades tradicionales allí presentes, de las 7 etnias, de las 12 organizaciones, de las 5 comarcas. Entre los temas está el tema del convenio 169. Yo no tengo ningún problema en que Panamá lo suscriba por el hecho de que lo que dice el convenio 69 ya lo dice nuestra Constitución, lo dicen nuestras leyes y lo dicen otros convenios que Panamá ha suscrito. Pero si no hablamos y dejamos claro qué quiere decir lo uno o lo otro con respecto a lo que ya es nuestro compromiso, hay personas que se preocupan de lo que pueda decir el 169. Por eso tenemos que involucrarlos también y hacerlos parte de ese diálogo y de esa decisión, para que entonces demos un paso más, ya en este caso adoptando un convenio que, repito, en mi opinión, todo lo que dice, ya Panamá se ha comprometido de otras maneras, con otros instrumentos jurídicos. Nosotros tenemos mandatos constitucionales. Tenemos un mandato constitucional de la tutela de la cultura de los panameños tradicionales. Tenemos un compromiso, una responsabilidad con la propiedad colectiva de la tierra para nuestros panameños indígenas. Pero también tenemos un mandato de que esta es una república unitaria, de que hay una sola nación panameña de la que todos formamos parte y de la que tenemos que sentirnos orgullosos, sobre todo por nuestras raíces noves, cunas, emberás, buglés, guaunans, naso y bribrí. Pero también de esa impronta europea y africana que hace la panameñidad. Y esa nación única de panameños tiene que respetar la fuente de cada contribución para que sea realmente una panameñidad rica. Pero nuestra Constitución dice que somos una sola nación, una sola república. Y en ese marco es que tenemos que tutelar la cultura y tutelar la propiedad colectiva de la tierra que nos manda la propia Constitución y también la tutela de los demás derechos humanos que ésta establece. Tenemos que complementar en los siguientes años el compromiso de inversión que ha hecho el señor presidente hoy, que viene desde el gobierno central, que viene desde los ministerios, con la capacidad de autogestión de los gobiernos locales y de las propias autoridades tradicionales. Tenemos que fortalecer la capacidad de gestión institucional y tenemos que canalizar recursos suficientes y tenemos que generar condiciones para que los propios territorios administrados por las autoridades tradicionales puedan producir riqueza, que produzca esos recursos para esas inversiones que los panameños indígenas consideren que hay que hacer. Porque si no lo hacemos participativo, si no lo hacemos producto de ese diálogo, no va a ser solución y probablemente va a ser una pérdida de recursos y probablemente va a ser una afrenta a aquello que tenemos que cuidar y que tutelar. Volvemos a preguntarnos, ¿qué es desarrollo? Pero ya ahora para cada grupo de panameños indígenas. No es lo mismo el desarrollo como lo ven los noves que como lo ven los cunas, o como lo ven los nasos o los bribrí, o como lo ven los guaunán y los ven los buglés, que comparten una comarca con poblaciones indígenas de mayor número y que también quieren hacerse escuchar y no quieren ser simplemente unos anexos a los noves o unos anexos a los emberá. También tienen su voz. Y nuevamente las poblaciones jóvenes y las mujeres que son tan importantes. Y tenemos otro tema que es muy delicado. ¿Cuáles son las tradiciones culturales que podemos aceptar y cuáles no podemos aceptar? No porque no queramos, no por capricho,
sino porque los mismos convenios internacionales que nos obligan a respetar las culturas tradicionales, nos obligan a dejar de lado discriminaciones por sexo o tratos degradantes o inhumanos que pueden ser o corresponder con formas de sanción tradicional, pero que ya no son aceptables en el mundo de hoy. Y eso es sensitivo, porque hay pueblos que reivindicarán esas prácticas como propias de su cultura y hay personas que dirán que eso no es aceptable en el mundo moderno. Y creo que esos tal vez sean los temas más sensitivos de un diálogo difícil, pero no imposible. Otro reto que tenemos es cómo hacer que los vectores externos al bienestar de los pueblos indígenas no incidan negativamente en este diálogo, porque en estos procesos hay vectores de política interna, las competencias por el liderazgo, quién va a ser cacique, quién va a ser presidente del consejo, quién va a ser rey, que inciden en el diálogo donde la gente se posiciona. También hay vectores de política partidista de los países, quienes promueven a qué dirigentes que son afines a tal o cual partido. Pero hay vectores internacionales de agendas que no son nuestras y que empiezan a incidir en el país, produciendo en algunos momentos conflictos que no son nuestros, pero que nos los hacen provocar, incluyendo agendas de organismos u organizaciones no gubernamentales que también quieren ganar protagonismo, muchas veces a través de conflictos provocados en nuestro país. Hay veces que la incidencia es positiva, pero hay veces que la incidencia no es conducente a nuestro bienestar, sino que responde a agendas que no son las nuestras. ¿Cómo separamos una cosa de la otra en esta interacción que vamos a tener y que tenemos que tener? Yo creo que nosotros podemos hacer un proyecto innovador y exitoso, con ayuda del Banco Mundial, con ayuda de las Naciones Unidas, pero sobre todo con la participación de indígenas y de no indígenas, junto con su gobierno, porque el gobierno panameño es el gobierno de todos. Y el reto que le planteo a los indígenas panameños es aprópiense de su gobierno. El gobierno no está allá y los indígenas están acá. El gobierno es el gobierno de todos los panameños. Es su gobierno también, que tiene que responder a todos los panameños, indígenas y no indígenas, en los reclamos necesarios para el desarrollo. Solo cuando nos apropiemos de nuestro Estado, solo si entendemos que todos somos panameños de primera categoría, porque no puede haber más que una categoría de panameños. No puede haber panameños de primera clase y de segunda clase. No puede haber panameños que tienen más derechos que otros. Todos tenemos que ser panameños. Todos tenemos que sentirnos protegidos y tutelados por nuestro gobierno de nuestro Estado. Y todos tenemos derecho a que nuestro gobierno de nuestro Estado respete nuestras diferencias y nuestras particularidades, porque eso es lo que enriquece el ser panameño. Planteémonos que queremos vivir en armonía, porque vivir en armonía es lo que nos va a hacer vivir bien. Y planteémonos que cada uno de nosotros, cada uno de los orígenes que tenemos, étnicos, nacionales, culturales, es un instrumento en una gran orquesta sinfónica. Cada uno toca su tono, cada uno toca su música, pero juntos podemos hacer un gran concierto. Juntos podemos disfrutar de nuestra música. Ese es el reto que nos plantea hoy el informe del Banco Mundial. Cómo escribimos nuestra partitura, cómo hacemos nuestra música y cómo disfrutamos la tonalidad que cada uno de los que participan en esta orquesta puede dar en esta orquesta que se llama Panamá. Muchas gracias. Panamá Primero, Gobierno de la República de Panamá.